Hola Gustavo, Mayor, muy buenos días, ¿cómo estás? buenos días. Muy bien, gracias. ¿Tú qué tal? Bien, ¿cuántos estamos en línea? Al momento ya tenemos 66 Y, integrantes. y debemos completar cuántos el día de hoy. Se le envía la citación a los 200 participantes que tenemos en la primera fase. Igualmente se está grabando la sesión para las personas que no se hayan podido conectar, enviarles la grabación para que igualmente reciban la capacitación. Bueno, en aras de la puntualidad y de ya todos los que están aquí conectados, entonces me voy a permitir dar inicio. Buenos días, Vivian, y el equipo de Berlitz. Para todos, pues muy buenos días. Mayor Liliana Inés Cortés Fernández, subdirectora Buenos de días. capacitación y administradora del programa de lenguas extranjeras de la Fuerza Aérea. Me place mucho tenerlos aquí conectados a través de la compañía Berlitz. Como ustedes han venido escuchando a través de los comandantes de las bases, los comandantes de los grupos de educación aeronáutica o sus jefes directos, hemos hecho una convocatoria para empezar un proceso de certificación. Esta certificación está reglamentada en la Directiva Permanente 31 del Ministerio de Defensa, que trata sobre la normalización y estandarización de los criterios de la enseñanza del idioma inglés prioritariamente. Y por otra parte, está alineada con la Directiva Permanente número 1, que es la estandarización y normalización de criterios del idioma inglés en la Fuerza Aérea Colombiana. Este ejercicio académico que estamos realizando lo estamos realizando en tres fases. La primera fase es seleccionar el personal que cuenta con los requisitos que fueron establecidos en el documento circular, donde están todos ustedes. Todos ustedes tienen preconceptos en el idioma inglés que nos acercan a los niveles A2 y B1 prioritariamente. Y lo que estamos buscando es que presenten una prueba de 4 habilidades, no un placement test como lo es el ALSPT, sino que presenten una prueba de 4 habilidades que les emita una certificación en el marco común europeo de referencia para las lenguas. La prueba seleccionada es la prueba denominada Lingua Skill. Más adelante Berlitz les va a explicar todo el contenido y el formato de la misma. Quiero hacer una claridad aquí. Una cosa es una certificación de competencia lingüística internacional, como las comúnmente conocidas TOEFL, IELTS, EALS, Michigan, KET, PET, ICAO. Esas son pruebas, certificaciones de competencia lingüística internacional. Lingua Skill es una prueba que emite una certificación de acuerdo al marco común europeo de referencia para las lenguas. Entonces ustedes me van a decir, uy, mi mayor, pero entonces esto no nos va a servir. Sí les va a servir. Esta prueba Lingua Skill está avalada por el Ministerio de Educación Nacional en una categoría que se llama Proficiency. Por lo tanto, está establecida para ser incluida en el decreto 1238 del Ministerio de Educación como una de las pruebas para poder medir las 4 habilidades. Esta prueba tiene pues digamos, la mayor virtud y la mayor conveniencia de la prueba es que se realiza en línea y por eso como Fuerza Aérea decidimos hacer un ejercicio de carácter masivo, tomando las personas que se encuentran fuera del país, los que están en diferentes ciudades del país, inclusive el personal que ha querido acceder estando en su periodo de vacaciones. Bienvenidos todos. El objetivo de esta capacitación, que fue contratada a través de la compañía Berlitz, es que ustedes, por favor, pongan mucho cuidado, conozcan el formato de la prueba, accedan a todos los enlaces que les hemos enviado para que tengan un periodo de estudio de manera autodidacta, partiendo del hecho de que ustedes ya tienen un nivel en el idioma inglés. Eh, Practiquen todos los enlaces que hay de simulación y sobre todo entiendan el sistema de inteligencia artificial con el que cuenta la prueba. La prueba los va a identificar a través de una fotografía, a través del código de barras que tiene la cédula de cada uno de ustedes. La prueba va a estar monitoreando todo el tiempo sus movimientos, los movimientos que hagamos con los ojos, con la boca, porque obviamente lo que se pretende es que la persona presente su prueba de manera honesta y pues que no vayamos a tener ningún comportamiento inadecuado durante la misma. Todas esas especificaciones las va a profundizar Berlitz, pero pues yo quiero avanzarles para que lo tengamos en cuenta. Por otra parte,
La prueba está diseñada para hacerse a través de una plataforma que se llama Sumadi, pero vamos a ofrecer muchas opciones. Hacerlo con Sumadi y remotamente con Zoom para poder estar asistiéndolos en la misma. Algunas personas han decidido asistir presencialmente a las sedes de Berlitz y desde ese punto hacerlas. Otras personas definitivamente quieren acceder a esta tecnología y hacerla desde sus casas. Entonces, desde la Jefatura de Educación y en nombre de mi general Mauricio Falla, que ha sido la persona que nos puso el reto de certificar 1000 personas en la Fuerza Aérea este año, les doy la cordial bienvenida. Estoy muy atenta de las novedades que se les puedan presentar. Los felicito porque son el primer grupo. Entonces, mi mejor deseo para que el desarrollo de la prueba sea exitoso. Yo sé que hay muchas dudas, se cae el internet, se va la luz, la señal se me va, ¿qué debo hacer? Tranquilos. Berlitz está preparado para asumir todas esas novedades técnicas porque pues LinguaSkill no es nueva en el país. LinguaSkill es una prueba de Cambridge que se ha venido desarrollando en Colombia desde los 2 o 3 últimos años. Entonces ya hay un poco de experiencia al respecto. Mi correo liliana.cortez@fac.mil.co. Mi número celular lo dejo aquí escrito en el chat en caso que alguien tenga alguna duda o alguna novedad. Estoy a sus órdenes. Si no contesto, con mucho gusto a través de los mensajes de WhatsApp puedo comunicarme. Y le cedo la palabra, creo que a Vivian primero o a Gustavo. A A Vivian. Vivian. Listo, le cedo la palabra a Vivian Valderrama de Berlitz para que entonces conozcamos el formato de la prueba, veamos el video que nos tienen listo de la misma y estemos supremamente dispuestos a adquirir esta oportunidad que la Fuerza Aérea nos está dando. Olvidé mencionarles, esta prueba tiene en el mercado un costo alrededor de 350 a 400 mil pesos con los procesos de capacitación. Ese es el dinero que estamos invirtiendo en ustedes para que tengan esta certificación. Y otra cosa muy importante que había olvidado mencionarles y para, digamos, como para que ustedes en su condición de estudiantes se sientan tranquilos, mi general Falla no tiene como política una sanción. Mi general Falla tiene como política ir certificando el personal que se lo merece y el personal que ya cuenta con el nivel. Entonces, como mínimo, estamos esperando de ustedes nivel A2, nivel B1. De ahí en adelante, todo lo que quieran sacar, qué bueno que nos lleguen resultados de B2, de C1, excelente. Para que ustedes no sientan como el temor durante el desarrollo de la misma. Se los digo como mi general nos lo dijo a nosotros. Lo que quiero es que la gente se certifique y año a año ir depurando la población de la Fuerza Aérea que ya tiene las competencias y que debe estar certificada. Muchas gracias. Vivian, te cedo la palabra, muy amable. Muchísimas gracias, Mayor. Buenos días. Buenos días a todos. Para los que llegaron hace poco, mi nombre es Vivian Valderrama, soy la coordinadora de proyectos virtuales de Berlitz y soy la persona que los va a orientar el día de hoy en toda la capacitación, la estructura de la prueba LinguaSkill. Entonces voy a compartirles la pantalla para mostrarles mi presentación. Me confirman, por favor, si ya están viendo la presentación. Estoy. Listo. Bueno. Sí, señora, ya se visualiza. Ok. Listo. Entonces, como les venía diciendo, voy a mostrarles cuáles son como todas las características, como esos tips también importantes para que ustedes tengan en cuenta a la hora de la presentación de la prueba, todas las partes de la prueba. ¿Sí? Entonces, entregar, ¿cuál es el objetivo que la Fuerza Aérea tiene? Pues ya la mayor nos estaba hablando un poquito de esto, es entregar una certificación lingüística de nivel de acuerdo con el Marco Común Europeo de Referencias para las Lenguas en las 4 competencias del idioma inglés a 865 militares de la Fuerza Aérea Colombiana dispuestos en las unidades que se encuentran ubicadas en todo el territorio nacional.
¿Cuál es nuestra agenda? Vamos a hacer una presentación de las generalidades de la prueba de Lingua Skill de Cambridge. Vamos a hacer una explicación de requisitos técnicos y características de la prueba Lingua Skill de Cambridge. Y vamos a hacer unos simulacros de práctica de la prueba Lingua Skill de Cambridge para que ustedes se familiaricen con las preguntas. Entonces empezamos con las generalidades de la prueba Lingua Skill de Cambridge. Bueno, esta prueba es un examen online rápido y efectivo que permite a las empresas e instituciones medir el nivel de inglés de los candidatos desde A1 hasta C1 para propósitos múltiples. Este examen fue creado por expertos globales. Fue desarrollado por un grupo de expertos de la Universidad de Cambridge apoyados en inteligencia artificial, dando como resultado un examen confiable y efectivo que ha sido probado y utilizado en usuarios de más de 40 idiomas y 50 países para garantizar la exactitud y confiabilidad de sus resultados. Entonces, ¿cuáles son esas características o esas generalidades? Que se tienen resultados rápidos, ¿sí? En tan solo 48 horas los resultados se dan. Es fácil de administrar. Tiene reportes precisos. Usted recibe un reporte de la escala de Cambridge por cada habilidad para que pueda tomar decisiones rápidas y seguras. Es flexible y adaptativo. Lingua Skill es un examen modular que evalúa 1, 2, 3 o 4 habilidades según su necesidad. En este caso, pues ustedes van a ser evaluados con las 4 habilidades. Las secciones de lectura y escucha son adaptativas. Ahorita les voy a explicar qué significa adaptativo. O que sea el nivel de dificultad de cada pregunta depende de la respuesta previa. Pues en realidad eso es lo adaptativo, ¿no? Pero ahorita les voy a ahondar un poquito más en ese tema. Este es el formato. Entonces, este es el tiempo que se van a demorar realizando la prueba. Hay 3 módulos. El módulo de Reading y Listening, que se demora entre 60 y 85 minutos. Decimos entre 60 y 85 minutos porque depende del nivel de cada persona que está tomando la prueba. Entonces, como les decía que es adaptativo, si la persona contesta, está contestando bien las preguntas, entonces la prueba lo que hace es que le da más preguntas, más preguntas, más preguntas para estar más seguro del nivel que va a evaluar. Entonces, por eso, si el nivel es bajo, pues el estudiante va a tomar menos tiempo. Si el nivel es alto, el estudiante se va a tomar todos los 85 minutos o bueno, va a alcanzar a tomarse, no sé, 80 minutos, cerca de los 85 minutos. Eso depende de cada persona y también depende de la habilidad y la rapidez con que la persona responda las preguntas. Writing es el segundo módulo, que tiene una duración de 45 minutos y el speaking que tiene una duración de 15 minutos. Este es el formato general de la prueba. Ahorita vamos a hablar un poquito más en cada uno de esos módulos. Lingua Skill entrega resultados instantáneos en Reading y Listening, un reporte de Speaking y Writing en 48 horas. Creo que en su caso no van a ver los resultados instantáneos porque los resultados van a ir a la Fuerza Aérea primero. Entonces creo que después sí se les entregan los resultados. Este es cómo se entrega el certificado. Entonces, como ven, aquí los resultados incluyen el nivel según el marco común europeo y la escala de Cambridge. Entonces, acá está el nivel según el marco común europeo. Descripción de habilidades del candidato por nivel. Entonces, también está no solamente el general, sino la evaluación por habilidad. Acá están las 4 habilidades y se tomaron las 4 habilidades. Y la escala de puntaje Cambridge relaciona el desempeño del candidato respecto al marco común europeo. Siempre se ubica el puntaje a los niveles según el marco común europeo. Ahora vamos a hablar de los requisitos técnicos y características de la prueba. Entonces,
Bueno, entonces importante, el día de la prueba deben tener un computador portátil o un computador de mesa. Sí, es importante que ustedes sepan que así vayan a las sedes de manera presencial, deben ir también con su computador. ¿Qué sistema deben tener? Windows 8 o posterior, Mac, Linux o Chrome. No usar, bueno, la prueba no está adaptada para dispositivos móviles como con Android. Entonces no es recomendable usar ni tablets ni celular. Usar webcam, sobre todo si la prueba se hace online. Tener la versión de Adobe Flash Player pues actualizada, versión 26 o posterior. Tener tarjeta de sonido en su computador. El navegador que es más recomendable es Google Chrome, pero también se puede usar Firefox o Internet Explorer, pero nosotros sabemos que ese Internet Explorer a veces es muy lento, por eso nosotros siempre recomendamos el Google Chrome, y ese es recomendado también en Cambridge por el examen. La conexión a Internet de mínimo 2 megas, esto es importantísimo, sí es muy importante que ustedes tengan una conexión estable, en lo posible, pues lo ideal sería una fibra óptica, pero si no, una conexión a internet estable. El tamaño de pantalla de mínimo 13 pulgadas, resolución mínima de la pantalla de 1280 por 1024, una memoria RAM de mínimo 512 megabytes, se recomienda 4 gigabytes, espacio libre del disco duro mínimo de 4 gigabytes y se recomiendan 10 gigabytes. Los auriculares de diadema y cerrados, se sugiere que los auriculares cubran toda la oreja. Entonces sí es muy importante también que si es la sede presencial, así sea la presencial, ustedes lleven sus diademas, sus auriculares y micrófono, porque pues por todo lo que tiene que ver con la pandemia, con el COVID, con las restricciones, ¿cierto? Características de la prueba Lingua Skill. Bueno, este es el formato, estas son las habilidades que evalúa: Reading, Listening, Writing, Speaking. Hay dos opciones: la general, que evalúa el lenguaje que se utiliza en la vida diaria, y el de Business, que evalúa el inglés que se utiliza en un entorno empresarial y corporativo. En este caso, ustedes van a ser evaluados con el general. Entonces, si ven, es como más no tan formal, ¿sí? Entonces se utiliza un lenguaje mucho más apropiado, mucho más entendible, porque es un lenguaje que se utiliza en la vida diaria. En realidad te van a preguntar sobre, no sé, cómo estuvo el día de hoy, qué haces, y los temas también van a estar relacionados con situaciones que pasan en la vida diaria. Entonces no son temas de campos de estudio en específico. Estos son los módulos que ya les había dicho: el 1, Reading and Listening, Writing and Speaking. Y estos son como unos tips para tener en cuenta. Ahorita les voy a mostrar el formulario, cómo van a diligenciar el formulario en el momento que estén en la prueba. Deben diligenciar un formato de datos personales por cada módulo. Esto se hace por cada módulo. Escribir los nombres en mayúsculas, no usar tildes. Los nombres deben estar escritos de la misma manera en los tests de todas las habilidades. Y ahorita les muestro por qué es tan importante eso. No hay opción de devolverse en las preguntas, tengan en cuenta eso. O sea, yo respondo una pregunta y si yo me di cuenta que la respondí mal y quiero devolverme, ya no va a ser posible hacerlo. Una vez tú respondes una pregunta, sigues y sigues y sigues. Y esta es otra: el sistema no permite continuar con la siguiente pregunta si no se ha respondido la anterior. Entonces, no es como yo no quiero responder este continuo, no, tengo que dar una respuesta, y en lo posible siempre les aconsejo que sea una respuesta muy honesta, para que también no queden muy mal ubicados. Entonces, siempre una respuesta para continuar con la siguiente pregunta. Y también es importante que sepan que se va a asignar un código para cada habilidad, o sea, para cada módulo. Entonces, se asigna un código para el módulo de Listening and Reading, se asigna un código para Writing, se asigna un código para Speaking.
¿Alguna pregunta hasta acá? Hicieron una pregunta, la cual ya fue respondida en el chat, igualmente la aclaro. Preguntaron que si Adobe Flash Player no había sido descontinuada. Entonces se aclara que ese Adobe Flash Player fue descontinuado directamente para el navegador de Google Chrome, o sea, ya no son compatibles estos dos, pero se hace la claridad más que todo para el explorador de Firefox. Esa era la única pregunta que tenía hasta el momento. Listo, gracias, Ruth. Listo, entonces ahora les voy a mostrar cómo van a hacer todo, pues al inicio del examen, ¿sí? Cómo van a diligenciar el formulario. Esta es la página en la que van a ingresar. Acá está www.metitest.com y aquí ya van a entrar entonces al examen. Les va a pedir, lo primero que les va a pedir es ingresar el código. El código se los va a entregar la persona que esté acompañándolos en el momento del examen. 5 minutos antes del examen les va a entregar el código. El candidato necesitará validar el cuadro para aceptar los términos y condiciones y seguidamente dar clic en el botón continuo para continuar. Entonces aquí, como ven, es donde van a poner el código que les indiquen. Es muy importante que ese código vaya sin un espacio más, ¿no? Hay veces que nosotros siempre copiamos y pegamos y se nos va un carácter de más. Y entonces nos podemos decir, no, es que el código no funciona o algo así. Y no es eso, sino es que se nos fue un código de más. Y después dale OK y continuar. Estos son los términos y condiciones, entonces siempre darle clic ahí donde está este cuadrito. Si quieren leerlo, lo pueden leer. Y darle clic. Después del clic en Yes, I have read and accepted these terms of use. Entonces vamos a continuar. El examen o exámenes disponibles habilitados por el centro autorizado aparecerán allí. El candidato da clic en la fecha para continuar. Entonces les aparece esta pantalla que dirá general, en este caso, no business. Y ustedes dan clic. El candidato mismo es quien ingresa su información. Porque acá esta barrita no me deja ver. Por tanto, es importante que lo haga sin prisa para no cometer errores de escritura en esta, ya que por seguridad del examen dicha información no se podrá editar. Se recomienda ingresar la información en mayúsculas sostenidas y sin usar caracteres especiales como tildes o ñes. ¿Sí? Entonces, esto es importante, lo que les decía, es muy, muy importante y lo recalcamos porque este primer formulario, estos nombres y apellidos que ustedes pongan aquí, los deben poner igual, exactamente igual en los 3 módulos. ¿Por qué? Porque si ponen, por ejemplo, si mi nombre es Andrés y yo en uno lo puse con tilde y en el otro sin tilde, entonces no, todos los resultados no me van a salir en un solo certificado. Para que los resultados de los 3 módulos, de las 3 habilidades, nos salgan en un solo, de las 4 habilidades nos salgan en un solo certificado, estos formularios deben estar diligenciados con los mismos, de la misma manera. Igual, por eso nosotros sugerimos que usen mayúsculas y no utilizar tildes, ni ñes, ni diéresis. Se tiene la opción de ingresar solamente el primer nombre y el primer apellido, pero es recomendable ingresar el nombre completo. La fecha de nacimiento debe ingresar en el formato sugerido día, mes, año, que está acá. Esta es la única información que es obligatoria. Sin embargo, se recomienda complementarlas en su totalidad para fines futuros de búsqueda de reportes. Aquí también nos preguntan que de dónde vienes, cuál es tu nacionalidad. Entonces, ahí escogeremos Colombia, ¿cierto? Pues sí, sí, todos somos colombianos. Esta es una información, la información de género, pero esta no es obligatoria. Pero igual, ahí está. La experiencia del usuario LinguaSkill. La información de contacto es esencial. Dentro del proceso de registro se debe ingresar la misma dirección de correo que está registrada en el centro autorizado y eso es muy importante que lo tengan en cuenta.
Para ingresar el número de celular o fijo se debe iniciar con el indicativo del país seguido del número correspondiente. Recordemos que nuestro indicativo es 57, ¿cierto? El ID se refiere al número de cédula o documento de identidad del candidato. Este debe ser el mismo que se encuentra registrado en el centro autorizado. Al finalizar el ingreso de la información, se debe dar clic en el botón Submit para confirmarla y dar inicio al examen. Recordemos que el examen está dividido en 3 diferentes sesiones o módulos: Listening and Reading, Writing and Speaking. Cada una de ellas tiene un entry code, que ya les había dicho, y para cada una de ellas se debe seguir los pasos anteriores exactamente de la misma manera. Este avisito es súper importante. La información, pues volvemos y lo recalcamos, es la información se ingresa que se ingresa en las diferentes secciones del examen, siempre debe ser la misma. Si tan solo se cambia una letra, se agrega una tilde, etcétera, el sistema lo tomará como si fueran 2 candidatos distintos y los resultados saldrán de manera separada. Es decir, podrán salir en un certificado TRF solo los resultados de Listening and Reading y en otro, aparte, solo los de Speaking. Esto es complejo en términos de requisitos muy puntuales, ya que por lo general se requiere que los resultados en todas las secciones del examen aparezcan en un mismo certificado. ¿Alguna pregunta hasta acá? Si hay otra pregunta, nos dicen, ¿qué sucede si se presenta una interrupción? Muy buenos días. Hola, buenos días. Buenos días. Bueno, continúo. Nos preguntan, ¿qué sucede si se presenta una interrupción de conexión durante el desarrollo de la prueba? ¿Se perdería? Respondo la pregunta para no dejarla ahí porque sé que más adelante se explicará eso. En dado caso que, por ejemplo, ustedes estén en alguna zona que la conexión no sea estable, o que se vaya la luz, puede pasar hasta en las propias ciudades principales, no hay ningún problema. La prueba se pausa, por decirlo así. Al momento en que se pause, se espera a que vuelva el internet, a que vuelva la conexión, vuelven a ingresar con los códigos. Este contará con una contraseña, no hay problema. La misma página les da esa opción y ustedes podrán continuar con la prueba. No perderán el tiempo, que es como lo que más se preocupa a uno, que dice se fue el internet, tenía 45 minutos y sigue restando. No hay problema, el tiempo se pausa y van a poder continuar con la prueba. Esa es la primera pregunta que nos hacen. Segunda pregunta, nos dicen, ¿el correo será el institucional? No hay ningún problema, puede ser tanto puede ser el institucional o el personal. Otra pregunta, si mi apellido tiene ñ, la reemplazo por una n. Sugerimos que sí, señora. Si el apellido tiene una ñ, es preferible utilizar únicamente la letra n. El señor Edgar nos pregunta, ¿cuál va a ser el correo electrónico autorizado, institucional o personal? Cualquiera de los dos, no hay ningún problema. Preferible que sea el institucional, que lo anoten muy bien, porque también se van a generar correos automáticos por parte de Cambridge. Entonces, una vez ustedes ingresen estos datos que mostró Vivi, al correo les va a llegar automáticamente un correo diciendo, usted se ha registrado, para que lo tengan en cuenta. Listo, y hasta el momento no hay ninguna otra pregunta, podemos seguir. Gracias, Gus. Bueno, entonces, Espérame. El señor Eugenio Díaz Quintero tiene levantada la mano. Le voy a solicitar reactivar el audio para que realice su pregunta. Ok. Muy buenos días. No solicito, era una pregunta relacionada con el correo institucional. Muchas gracias. Ok, listo. Ok. No se le entendió todo, pero al final entendimos lo del correo, ¿cierto? Sí, señora. Si tienes problemas con la conexión. Bueno, entonces van a ver, después de que eligen todos estos datos, un video tutorial súper corto, como de 4 minutos. No es obligación verlo, pero sí, pues les va a mostrar todo lo que yo les voy a contar ahorita, pero pues es bueno como
como hacer como el recorderis antes del examen, ¿cierto? Cada sección del examen siempre cuenta con un tutorial que nos muestra, mostrará cómo funciona esa parte del examen. Aunque no es obligatorio, se recomienda al candidato que ingrese a estos tutoriales para familiarizarse con el funcionamiento de cada sección. Dicho tutorial se abrirá en una ventana emergente. Al finalizar el tutorial, el candidato debe cerrar la ventana y regresará nuevamente a la ventana del examen para dar inicio al mismo. Luego, entonces aquí ya damos clic en ese botoncito naranja que está aquí subrayado y ese botoncito es el que nos dice que se abre el examen. Al dar clic en el botón Open se cargará el examen e iniciará. Los resultados solo estarán disponibles para el centro autorizado, recuerden. Vamos a ver, una vez se ha cargado el examen, nos pedirá confirmar nuestro idioma nativo y nuestro ID, que es el documento de identidad. Este debe ser el mismo que se ingresó en el formulario inicial. Recuerden siempre escribir los mismos datos. Toda sección del examen tendrá un reloj en cuenta regresiva en la parte superior central de la pantalla para que el candidato pueda estar atento al tiempo restante. Entonces siempre van a ver en la parte superior, en el medio, este reloj para que estén atentos al tiempo y cuánto tiempo les queda, ¿no? Aquí les muestra el tiempo que les queda. Otra opción que aparecerá en toda sección del examen será la opción de terminar el examen, parte superior derecha de la pantalla. Este botón solamente debe picarse para finalizar el examen. Entonces, mucho cuidado con picar ahí en el Enter cuando no han finalizado el examen porque se les cierra. Eso quiere decir que ustedes ya no quieren continuar y que el examen se finalizará. En caso de que el examen se cierre, que era la pregunta que muchos tenían, por una caída de internet, por una falla de electricidad, no se preocupen, el candidato tendrá la opción de retomar el examen exactamente de la misma parte y con el mismo tiempo y con las mismas respuestas ya ingresadas. Si esto sucede, se debe ingresar nuevamente a la página del examen e ingresar el mismo entry code o código de acceso. Entramos a la misma página, el de MetriTest, y después de la segunda vez que ingresan, por seguridad del examen se pedirá al candidato ingresar una contraseña. Pero es muy importante que si ustedes tuvieron este fallo, esta caída, o una falla de electricidad y vuelvan a entrar y les pida poner una contraseña, esa contraseña no la pueden olvidar. Es importante que la escriban en algún lugar, que no se les olvide, porque si se olvidan ahí sí, entonces van a tener problemas para volver a ingresar y recuperar el examen, ¿cierto? Donde quedaron. Tiene unas especificaciones importantes de la contraseña y es que debe tener como mínimo 8 caracteres, con al menos una mayúscula, un número y un carácter especial. ¿Qué es un carácter especial? Pues como un asterisco, un punto, esos son los caracteres especiales. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gus, ¿ves más preguntas? Sí, ya te digo. Listo, Vanessa Núñez nos pregunta, buen día, ¿dónde se puede ver la grabación de esta capacitación? Nosotros les enviaremos el link a todas las personas citadas a la primera jornada. Como ven, tenemos 84 participantes y tienen que presentar las 200 personas. Se les enviará la grabación y esta contará con una disponibilidad de 15 días desde el día de hoy. Entonces, por ejemplo, si ustedes lo van a ver en un mes, esta grabación ya no estará disponible para que lo tengan pendiente. Otra pregunta, nos dicen, ¿el ingreso del ID se refiere al documento de identidad o al código que nos asignan? Entonces aquí hacemos claridad. Hay dos códigos, por decirlo así. Uno es el entry code, que es el código de acceso, y otro es el ID. El ID es el número de identificación de ustedes, un número de cédula. Y el entry code es ese código entre letras y números que nosotros les enviamos a ustedes para que puedan ingresar a la prueba. ¿Alguien tiene alguna otra pregunta para poder proseguir? Listo, y podemos continuar. Listo. Gracias. Perfecto. Entonces,
Estos son unos tips para tener en cuenta cuando estén desarrollando la prueba, y es que se debe cerrar sesión al finalizar cada módulo, es decir, da clic en el botón Lockout que está en la parte superior derecha. Cada vez que termine, entonces el módulo, por ejemplo, de Listening y Reading, yo doy clic cuando ya de finalizar la prueba y todo, entonces debo dar clic en Lockout o cerrar sesión para poder abrir el segundo módulo, que es de Writing o Speaking, y que me deje ingresar el nuevo código. Importante, está prohibido ver ventanas emergentes, y bueno, la idea es que ustedes sigan al pie de la letra las instrucciones del docente que los acompañará en el proceso. Entonces, aquí ya vamos a empezar a hablar de las características de cada módulo. Entonces, empezamos con el módulo de Reading y Listening. El módulo de Reading y Listening, o sea, es un módulo combinado porque tiene dos habilidades y es adaptativo, por lo que no hay un número fijo de preguntas. Cada pregunta que responde el candidato ayuda al sistema a comprender mejor cuál es el nivel del candidato. La prueba finaliza cuando el candidato ha respondido las suficientes preguntas para que LinguaSkill identifique con precisión su nivel. Entonces, si ven acá, nos dice que cada pregunta es seleccionada por el computador basado en las respuestas del candidato. Entonces, si el candidato tiene una respuesta verdadera, el computador va a escoger y va a enviarle una pregunta más complicada, ¿sí? Y si el candidato tiene una respuesta incorrecta, el computador seleccionará una pregunta más fácil, y también el número de preguntas se va cortando. ¿Alguna pregunta hasta acá? Entonces ese es el modo adaptativo del que les estaba hablando. Hay una pregunta, Raúl García nos pregunta, ¿esa presentación la pueden enviar al correo para que no se nos pase ningún detalle para el ingreso? Ok. Sí, sí, señor, se les enviará tanto el link de la Sí, ya grabación están. como la presentación. ¿Alguna otra pregunta hasta el momento? Listo. Creo que estamos escuchando un ruido de fondo. Para que por favor cierre todo su micrófono y nos puedan escuchar bien. Listo, hasta el momento no hay más preguntas, Bill. Ok. Bueno, también es importante que ustedes sepan que este módulo tienen 85 minutos, pero normalmente para aquellas personas que tienen un muy buen nivel, el sistema empieza a ponerles preguntas y preguntas y preguntas de un nivel más avanzado, más fuertes, más fuertes, más fuertes, y a veces termina ya con muchas preguntas, pero ustedes, digamos, ya quieren pasar a la siguiente sesión, ¿cierto? Entonces, si ya pasaron 45 minutos y respondieron todas las preguntas de los 45 minutos, es tiempo suficiente para que la prueba les tome ya el nivel. Entonces, si ven que les está lloviendo bien y las preguntas son más complicadas y ya pasaron 45 minutos, simplemente no escuchan el audio. Ahorita les voy a mostrar cómo lo escuchan el audio, y dan next para que los deje continuar a la parte de lectura, para que tengan el tiempo suficiente para hacer la parte de lectura. Esto solo pasa en realidad en los casos en que los estudiantes o los candidatos tienen muy buen nivel. Módulo Reading and Listening. Entonces, ¿cuál es la duración? Como les decía, entre 60 a 85 minutos. Esto depende del candidato y del nivel también y de lo rápido que conteste las preguntas. Normalmente, pues Listening se van a demorar el mismo tiempo porque Listening tienen la posibilidad de escuchar el audio 2 veces, pero una vez terminen de escuchar el audio 2 veces, pues ya la idea es que ustedes respondan y continúen a la siguiente pregunta. Porque también si se queda mucho tiempo pensando, pues les va a tomar más tiempo. Entonces, si ya lo escuchan, dan una respuesta, ya van siguiendo y el tiempo, pues no se les va a tomar más del tiempo que es para que tengan tiempo suficiente para la prueba de reading. El número de preguntas, pues no hay número de preguntas, es variable, porque es lo que les hablaba del modo adaptativo.
Y acá, entonces, vamos a hablar de los tipos de preguntas, ¿ya? Que vemos en el módulo o en la habilidad de reading que está en el módulo de reading y listening. Este es el primer tipo de pregunta, que es leer y seleccionar normalmente. Entonces va a aparecer un aviso, un diagrama, un letrero, un memorando o una carta muy corta, muy sencilla. Contiene un breve texto y elige la oración o frase que más se acerca al significado del texto. Hay 3 posibles respuestas. Acá están las 3 posibles respuestas. Este es nuestro texto. Recuerden que debemos escoger la que más se acerca a la idea general del letrero, el diagrama, o del aviso, o de la carta. Entonces, o del mensaje. Entonces, simplemente yo escojo la mejor opción, la opción correcta. Este es el segundo tipo de pregunta para reading. Son frases con espacios en blanco. Los candidatos leen una frase en la que falta una palabra, que es el espacio en blanco. Aquí lo ven, por ejemplo, está al lado del 9. Y eligen la palabra adecuada para rellenar este espacio en blanco. Hay 4 opciones por cada espacio en blanco. Entonces yo simplemente, aquí están las 4 opciones, yo simplemente doy clic en una de estas opciones y se va a rellenar el espacio en blanco con la que yo creo que es la respuesta correcta. Si ven aquí, entonces ya aquí está toda la prueba. Miren, aquí también aquí están las instrucciones, yo puedo dar clic acá y esconderlas, pero la idea es que siempre vean las instrucciones y siempre lean las instrucciones antes de contestar una pregunta. Es muy importante. Muchas veces por el afán, por los nervios, uno no lee y no entiende qué debe hacer en la pregunta y pues termina haciendo lo que no es, ¿cierto? Y acá miren el botón de Exit, que es el botón que les decimos que la idea es no darle clic, sino hasta que termine totalmente el examen. Y aquí entonces vamos a navegar por las diferentes preguntas. Y aquí nos muestra cuántas preguntas tiene. Este es un modelo, entonces aquí, este es un ejemplo, entonces pues no es tanto, no es que sean siempre 24, es un modelo, este lo tomamos del modelo que está en la página, que creo que les enviaron esos links a ustedes. Es ese modelito que está ahí y pues nos muestra que tiene 24 preguntas, que en realidad no, estos son los tipos de preguntas. Y es como para familiarizarse con el examen. Este es el tercer tipo de pregunta, que son espacios en blanco con opción múltiple. Los candidatos eligen la palabra o frase adecuada para rellenar los espacios en blanco de un texto. Hay 4 opciones por cada espacio en blanco. Entonces, ¿qué es importante aquí? Yo debo darle doble clic ay, perdón, se me fue. Entonces, debo darle doble clic al espacio. Espérate acá. Doble clic en espacio para escoger. Por ejemplo, yo quiero empezar con la número 10. Doy doble clic, se me va a volver azul. Y aquí yo digo, bueno, yo quiero que esta palabra esté aquí. Entonces, escojo esta palabra. Cuando me quiero ir aquí, doy clic acá. Cuando se ponga azul, entonces escojo la palabra que debe ir acá. Pero cuando se ponga azul, quiere decir que ahí va a ir la palabra que yo quiero. Una vez yo escoja la palabra, por ejemplo, si yo quiero que improvements esté aquí en el 11, entonces ya se va a rellenar el espacio con improvements. ¿Alguna pregunta hasta acá? Gus, no sé si ves preguntas ahí. Listo, hay preguntas. Espera. Eso, tan. Ok, no, es que hasta ahora no se les ha enviado el link del simulacro, solo se les envió el link en donde deben presentar la prueba. Pero teniendo en cuenta esto, entonces yo les hago llegar la grabación, la presentación y los links que ahorita también vamos a hacer ejercicios de cómo entrar al simulacro y ver exactamente eso que está mostrando Vivian, donde podrán practicar el tipo de preguntas y la interfaz de la prueba. Sí, igual aquí al final los tenemos, son los que vamos a practicar ahorita, entonces también los tenemos, los vamos a poner acá, o están en la presentación ya de hecho, que se las vamos a enviar.
Entonces, vamos a continuar. Este es el tipo de pregunta número 4, espacios en blanco con respuesta abierta. Entonces, tengan en cuenta que esta respuesta abierta ya no hay opciones y yo debo rellenar los espacios en blanco utilizando el teclado. Tengo que leer, es un texto corto, tengo que leer y según el contexto voy a poner una sola palabra. Esto es muy importante. Entonces aquí miren las instrucciones. For these questions, type the correct answer in each gap. Type only one word in each gap. Es importante que sepan que es solo una palabra. Los candidatos leen un breve texto en el que faltan palabras y escriben la palabra que se ha omitido en cada espacio en blanco. Normalmente, ¿qué tipo de palabras son las que se piden acá? Muchos conectores, ¿sí? Linking words. Entonces pueden hacer como un repasito sus días de conectores, de preposiciones, que también va de artículos indefinidos, and, definidos, de demostrativos, that, these, those, dependiendo del contexto del texto. Entonces, para que lo tengan en cuenta como esos tipsitos de que es bueno repasar estos días, ¿sí? Antes de la prueba. Y este es el último tipo de pregunta, que es la lectura ampliada. Entonces, es una lectura mucho más extensa. Los candidatos leen un texto más largo y responden a varias preguntas con opción múltiple. Las preguntas siguen el mismo orden de la información en el texto. Entonces, acá, si ven, está el texto en la parte izquierda y están las preguntas de múltiple respuesta en la parte derecha. Entonces, simplemente yo doy clic acá, arriba en el 20, y me van a aparecer las 4 opciones de respuesta. Siempre hay 4 opciones de respuesta. Yo escojo la respuesta que creo que es la correcta, que responde a la pregunta. Después continúo acá, doy clic acá en el 21 y me van a aparecer las 4. Y con esta barrita bajo para poder ver todas las preguntas. También puedo dar clic acá y ver las preguntas acá en estos cuadritos. Entonces, esto es todo lo que tiene que ver con reading. Vamos a ver entonces listening, los tipos de pregunta de listening. El primer tipo de pregunta es escuchar y seleccionar. Muchas veces tiene imágenes, otras veces no siempre hay imágenes. En este caso, en este ejemplo, hay imágenes y me hacen una pregunta, ¿sí? Y debo escoger la respuesta correcta a esa pregunta. Which picture are they looking at? Entonces, esta o esta. Entonces, yo simplemente doy clic en la que yo crea que es la correcta. Los candidatos escuchan una breve grabación de audio y responden a preguntas de opción múltiple con 3 posibles opciones. Los audios se pueden escuchar 2 veces. Les digo, se pueden escuchar 2 veces porque suena una vez y yo puedo volver a dar clic y escucharlo. Máximo 2 veces. ¿Qué es importante aquí? No puedo parar o pausar el audio. Una vez yo doy clic, el audio va a sonar hasta que termine el audio. No sé si hay alguna pregunta aquí. ¿Hasta aquí? No, hasta el momento no vi, pero cabe aclarar, tengan en cuenta que para este módulo de reading y listening es un solo código, a diferencia de los otros exámenes, que es un código para writing y un código para speaking. Entonces, ¿qué va a pasar? Como la prueba es adaptativa, ustedes van a empezar con el modo de listening y van a responder preguntas, responder. Por ejemplo, en el pantallazo que ustedes ven, abajo sale del 1 al 7, ¿cierto? En la prueba no va a aparecer del 1 al 7, sino una barra a medida que ustedes van avanzando. En la parte superior donde dice Practice Question, no va a aparecer eso, sino va a aparecer el contabilizador que les dice quedan 85 minutos, quedan 20 minutos. Si ustedes se paran encima, van a ver esa contabilización.
Como en esta prueba, y esto es muy importante y quiero que pongan atención, es un código para 2 módulos. Cuando donde dice Practice Question llegue, les informe que quedan 45 minutos, por favor, dejan de responder preguntas de listening para pasarse a preguntas de reading. ¿Cómo hacemos este cambio? Ustedes simplemente le van a dar en la flecha de la derecha, o sea, como si pasaran una pregunta nueva, responden, pasaron una pregunta nueva, pero no escuchan el audio, no lo van a reproducir. Simplemente responden cualquier opción, le dan siguiente, vuelven a responder cualquier opción, le dan siguiente y ya les va a cargar el módulo de reading. Esas 2 preguntas que ustedes van a contestar mal porque pues no están escuchando lo que le preguntan, no va a afectar la calificación. El sistema de una vez reconoce que ustedes están pasando al otro módulo. Esto se tiene que hacer a los 45 minutos. ¿Por qué? Porque como cuentan con 85 minutos, imagínense ustedes hacen 80 minutos de solo listening y van a hacer 5 minutos de reading. Al momento en que se genere el certificado, va a decir que ustedes no contestaron suficientes preguntas de reading para poder generar un nivel, para poder decir usted está en este nivel. Entonces, por eso muy pendientes, cuando arriba llegue a 45 minutos, respondemos 2 preguntas sin escuchar el audio y se cambiará el módulo a reading. Ustedes se darán cuenta que cambió el módulo porque ya no tienen ningún botón que oprimir para escuchar el audio. Eso es muy importante. Tenemos pregunta. Es probable que... Ah, no, espera, tenemos 2 preguntas. Buenos días, he escuchado en varias ocasiones que han enviado links... Ah, no, ya, perdón. ¿Es probable que disminuya la calificación si se escucha 2 veces el audio? No, no afecta. Digamos, si ustedes han presentado otras pruebas como Lab, Disquete, PET, el problema o bueno, inconveniente que tenía esta prueba es que ustedes iniciaban y de una vez empezaba el audio. Ustedes escuchaban el audio, pensaban y automáticamente se reproducía el segundo audio. Lo bueno de esta prueba es que usted decide cuándo escucharlo. Entonces usted puede leer la pregunta, mira las respuestas y reproduce el audio. Lo escucha, puede analizar qué acabo de escuchar, cuál es la posible respuesta. Si usted dice, estoy seguro, listo, escoge su respuesta, continúa. Si no, dice, requiero escucharlo otra vez, le vuelve a dar play, escucha el audio y responde. El hecho de que usted reproduzca el audio 1 o 2 veces no afecta en nada la calificación de la prueba. Listo, y no hay ninguna otra pregunta, podemos continuar. Listo, gracias, Gus. Sí, es muy importante los que les decía Gus, si ya llevan 45 minutos respondiendo listening, entonces no dar clic en escuchar, sino dar clic en next, contestar, dar clic en next y las 2 siguientes preguntas ya les aparecerá el reading. Como les decía, esto no pasa muy seguido, es solo en ocasiones en que el estudiante tiene muy buen nivel y entonces lo que hace la prueba adaptativa es que le envía más preguntas y más preguntas difíciles, pero a los 45 minutos ya es tiempo suficiente para que la prueba haya tomado el nivel del estudiante, entonces ya el estudiante se puede pasar. Antes de 45 minutos no, porque entonces la prueba no ha tenido la oportunidad de evaluar muy bien la habilidad y no va a dar unos resultados pues verídicos. Vamos a ver estos son los tipos de pregunta de listening, son solo estos 2. Ah, no, perdón, estábamos aquí, seguimos en el tipo de pregunta número 2 de listening, que es la escucha ampliada. Es un audio mucho más largo que tiene 5 preguntas de multiple choice. Las preguntas siguen el mismo orden de la información que escuchan en la grabación. Esto es importante, porque esto me guía, ¿sí? Si yo ya escuché algo que tiene que ver, no sé, con la tercera pregunta, pero hablaron de la cafetería, por ejemplo, antes, pues yo sé que entonces tengo que devolverme o cuando la vuelva a escuchar, tener en cuenta que esta pregunta no la tuve muy presente porque ya pasó el tema. Entonces,
mucho cuidado con esto. Siempre, siempre van en orden, no es como en desorden. También para que ustedes, pues mientras vayan escuchando, van a poder contestar en ese mismo orden. Recuerden que los audios se pueden escuchar 2 veces y como nos decía Gus, simplemente doy clic aquí cuando quiero escuchar. Clic acá si quiero escucharlo 2 veces. No es obligación también escucharlo 2 veces, pero pues es recomendable que lo escuches las 2 veces porque hay veces uno dice, ay, sí, me quedó bien, estoy segura. Pero a veces los nervios engañan, ¿cierto? Y hay muchas como preguntas como con esos, como que crees que es la respuesta, pero no. Como respuestas tricky les decimos nosotros, que a veces se engañan. Entonces sí es muy bueno que verifiquen si les quedó bien con escuchándolo por segunda vez. ¿Alguna pregunta hasta aquí en la parte de listening? Sí, hay otra pregunta. Dice, ¿influye en algo el tiempo que se gasta analizando luego de escuchar cada pregunta? Pues influye que pues estás tomándote más tiempo, ¿cierto? Entonces, si te demoras mucho analizando, pues vas a tomar más tiempo y te va a quedar menos tiempo para el reading. Siempre ten en cuenta, y está lo que dice Gus, estar mirando aquí arriba el tiempo que te queda. Porque sí, claro, yo me puedo quedar y analizar y analizar, y me puedo tomar el tiempo, pero resulta que entonces se me va a ir el tiempo de reading, y cuando vaya a reading, pues no va a ser el tiempo suficiente. Recuerden que hay preguntas de textos largos que hay que analizar y que se toman tiempo. No sé si Gus quieres agregar algo aquí. ¿O No, hay no, no, otra no, pregunta? ahí está bien. Ok. Aquí hay otra pregunta, sí. ¿Sería perjudicial tomar notas del audio? Del audio. Me refiero por el tema del escaneo virtual y que realizara el sistema inteligente. Digamos, pues para este tema tengan en cuenta que ustedes solo van a tener su computador e imaginen que la prueba es exactamente como se está viendo ahorita. Que si ustedes colocan el mouse en la parte de abajo, no les va a salir acceder a un blog, acceder a un Word, acceder, sí, como a algo externo. Y durante la prueba no podemos hacer uso del celular ni este tipo de cosas. Por lo tanto, ustedes no van a poder tomar notas, no van a tener esa opción de tomar notas. Dayana Moreno dice, en listening, un ejemplo, ¿puedo tomar notas? Listo, ya se responde la misma pregunta. Ok. No hay más preguntas. Writing. Entonces pasamos al módulo Writing. El módulo de Writing les pide a los candidatos que introduzcan las respuestas usando el teclado del ordenador. Las respuestas son puntuadas automáticamente por el sistema. Los resultados estarán disponibles en el plazo de 2 horas, pero bueno, esto es normalmente para los candidatos de afuera, ¿sí? Pero en este caso, como les decía, pues los resultados van al departamento de idiomas de la Fuerza Aérea. Vamos a ver la duración, que son 45 minutos y está dividida en 2 partes. Esta es la primera parte. Normalmente se les pide que realicen un mail, escriban un mail, ¿sí? Entonces, siempre en esta parte se pide, pues, la idea es que el estudiante se demore 15 minutos contestando el mail, respondiendo el mail, escribiendo el mail, porque va a necesitar los otros 30 minutos para la segunda parte, que es mucho más extensa. En esta parte se piden un mínimo de 50 palabras, pero la idea es que si se escriben más, pues mucho mejor, ¿sí? Como que no nos limitemos a que sean esas 50 y no más. Si yo necesito escribir más para contestar estos 3 temas que me piden, ¿sí?, en la tarea, pues lo hago, no hay ningún problema, ¿sí? Lo importante es que no sean menos de 50 palabras. La mitad de la calificación final en la prueba de expresión escrita, o sea, la puntuación es que este mail, esta parte 1, vale la mitad, o sea, el 50% del módulo de writing. Los candidatos que leen un texto breve, habitualmente un mail, tienen que utilizar la información del texto y los 3 puntos que se enumeran para escribir un email de al menos 50 palabras.
Entonces, siempre nos dan una situación. En este caso, es you have received this mail from a friend who went to college with. Entonces, recibiste como un mensajito de un amigo que pues hace mucho tiempo no ves del colegio o de la universidad. Y este es el mensaje. Do you know it will soon be 5 years since we finished college? I think we should contact our old friends and arrange to meet again. Have you got any ideas about what we could do to celebrate and when? Write and tell me, Jan. Pero esto, bueno, es importantísimo que leamos esta información porque esta información nos da el contexto y nos da como esa idea de que sobre qué va a ser, es la idea general sobre qué va a ser el mail. Entonces, en este caso es como una invitación, ¿cierto? Alguien quiere que nos reunamos. Un amigo con el que hace mucho tiempo no hablaba quiere que hagamos como una reunión. Y entonces, ¿cuál es la idea? Nos dice, write an email to Jan contestándole con estos 3 temas. Es importantísimo que yo me enfoque en contestar estos 3 y que dé los argumentos para contestar estas 3 o para expresar estos 3 temas. ¿Qué tengo que hacer? Suggest a good way to celebrate with your old college friends. Entonces, debo hacer una, si me dicen suggest, pues, ¿qué significa? Que debo hacer una sugerencia, ¿cierto? Entonces, siempre que me dicen, debo hacer una sugerencia, yo inmediatamente pienso en esas expresiones que yo ya conozco de cómo hacer una sugerencia. Explain when would be the best time for the celebration. Entonces es muy fácil, si ven, también es como explica cuándo podría ser el mejor momento para la celebración, en qué tiempo. Y ofrece algo de ayuda para la celebración. Entonces, como ven, el lenguaje es muy normal. Situaciones de la vida diaria, lo que les decía. No es nada complicado. Y la idea entonces es que ustedes contesten o hablen sobre estos 3 temas. Vamos a ver un ejemplo, ¿sí? De cómo se realiza el mail. Aquí está el ejemplo. Entonces, siempre que es importante tener en cuenta o los tips, verifica el número de palabras escritas, asegúrate que el número de palabras escritas sea mayor al solicitado, lo que ya les había dicho. Siempre después de escribir, ustedes escriben y aquí les va a aparecer, como ven en la pantalla, cuántas palabras tienen. Entonces eso los ubica en si les hace falta palabras o si ya las tienen y llevan más. Bueno, que eso no importa si tienen más palabras. Usa estructuras simples que expresen tus ideas de una manera clara y precisa. Entonces también no es como yo escribo 150 palabras, pero repito y repito y repito la misma información. La idea es que seas conciso, que respondas a esos 3 temas y que la información sea concisa y que las oraciones sean completas. Esto es muy importante. Hay veces que uno escribe, pero no se da cuenta y no escribe oraciones completas e información completa. Entonces, siempre ser muy claros. Si ven aquí cómo está estructurado el mail, ¿sí? Entonces hay una bienvenida, hay un saludo, hay como una introducción y empieza a hablar del tema en general, de la idea principal. Aquí, entonces, empieza a contestar, si ven, hay 1, 2, 3 párrafos muy cortos y muy concisos en los que realiza lo que les están pidiendo acá. Suggest a good way to celebrate with your old college friends. Entonces aquí, we should definitely celebrate our anniversary with all the old friends. ¿Se lo ven? Explain when would be the best time for the celebration. Entonces aquí dice, why don't you all come? Bueno, esto es parte de la sugerencia. Why don't you all come over to Italy and spend a week in my town? ¿Sí ven? Aquí utiliza esa expresión cuando yo quiero sugerir algo. Why don't you? Why don't we? Why don't you? Why don't we do that? Y es esa expresión que ya me está diciendo que yo estoy sugiriendo algo.
Y aquí, entonces, vemos otros dos párrafos donde se contesta estas dos. Explain when would be the best time for the celebration. Cuando, entonces aquí ya habla de tiempo. We should organize it this summer. Entonces ya doy un argumento del por qué debe ser en verano. Entonces, siempre que yo dé una sugerencia, debo agregar algo más, un argumento más. Sino simplemente como, we should organize it this summer. Y ya, y sigo, no, pues ya yo ya estoy, entonces digo, yo ya estoy contestando aquí. No, siempre, siempre piensen en que debe haber un argumento a un statement que yo doy, o sea, a una idea que yo doy, debo soportarla con un argumento. Y lo mismo acá, entonces, offer to help organize the celebration, entonces aquí ya me ofrezco, ¿sí? If you want, I can contact all the other College Matter on Facebook and create an event based there. Does it sound okay for you? Y hay un mensaje, pues como cariñoso de despedida. Y la firma. ¿Listo? ¿Alguna pregunta hasta acá? Miremos estos tips. Organiza y conecta tus ideas. Cuando escribas tu respuesta, debes ser capaz de demostrar que tus ideas siguen una secuencia lógica dentro de los párrafos. Esto hace que tu texto sea coherente y claro. Entonces, es muy importante organizar mis ideas. ¿Qué quiero decir primero? ¿Cómo lo voy a decir? ¿Cómo lo voy a argumentar? Y hacerlo en orden, como está acá, para que el texto se vea, pues, coherente. Es fácil cometer errores cuando estás bajo presión, por lo que es vital revisar el texto antes de enviarlo. Uy, esto sí es algo súper, súper importante. Y es que muchas veces, no sé si les ha pasado, pero uno escribe, ¿cierto? Uno escribe algo, y sobre todo estos textos que son un poco largos, entonces por el tiempo, por el afán, por los nervios, escribo muy rápido y a veces no escribo ideas que se quedaron en mi mente o que yo creo que ya las dije, pero no las dije, ¿cierto? Y resulta que yo no lo he dicho. Y la persona que lo va a leer, pues obviamente no va a entender todo el contexto y no va a entender lo que continúa porque hace falta información. Entonces, importantísimo, no se les olvide después de que ustedes escriban su mail, ustedes pueden, antes de dar next, pueden hacer los cambios que ustedes quieran. Entonces, yo leo como si siempre hagan de cuenta que ustedes son una persona completamente diferente, que no saben nada de lo que ustedes quieren decir, que es esa persona que les va a evaluar y que va a leer y que no tiene ni idea de todo lo que tú tienes en mente y lo que estás pensando. Entonces, que esa persona que va a leer empieza desde ceros a leer, a tratar de entender. Es una estrategia que sirve un montón. Entonces, yo vuelvo a leer lo que escribo, me fijo si lo entiendo, ¿sí? Si fuera la primera vez que lo leyera y lo entiendo. Entonces, es súper importante hacer eso antes de todo escrito que yo haga. Entonces, es un ejemplo de una estructura de un mail para que la tengan en cuenta. Siempre entonces un saludo, como una frase para hacer una apertura, ¿sí? Un poco más formal, con un tono más amigable. Siempre utilicen esos tonos amigables y positivos. Casi siempre son este tipo de pregunta, siempre son preguntas informales, son mails informales, no es nada formal. Recuerden que estamos en el tipo general. Entonces siempre traten de ser muy coloquiales, o sea, no coloquiales, sino muy amigables y positivos. Se pueden utilizar expresiones coloquiales o expresiones como expresiones no formales, se pueden utilizar. Si están bien escritas, se pueden utilizar, como por ejemplo aquí esta que digo, I gotta go now. Se entiende porque se usa en el lenguaje hablado, pero lo importante es que se escriba bien. Y aquí entonces está el inicio, main, esto es la primera idea principal, la segunda idea principal, un cierre, depende de lo que nos pidan, pues puede haber dos ideas principales o argumentos según lo que nos soliciten.
un cierre, siempre va a haber un cierre, y la despedida y la firma, ¿no? Siempre, entonces firmar. Que la firma pues no tiene que ser, como es algo informal, no tiene que ser sus nombres completos. Aspectos de gramática y vocabulario que serán evaluados, importante, tiempos sin concordancias verbales, estructura de las oraciones y orden de las palabras, la puntuación y la ortografía. ¿Sí? Ustedes no van a poder entrar a ninguna otra página, entonces es importante que escriban con spelling y la puntuación bien. Siempre también por eso léanlo después, fíjense en la puntuación si está bien, si yo necesito hacer una pausa, entonces pongo una coma, si ya la idea finalizó, pongo un punto. En inglés siempre se utilizan oraciones, punto, y vuelve si haces otra oración, punto, a no ser que hayan dos clauses que entonces se unen con una coma. Pero siempre entonces, cuando vuelvas a leer, también revisas eso, la puntuación y las pausas que tengas que hacer y si necesitas una coma o un punto. ¿Alguna otra pregunta acá? ¿Hasta acá? Como les decía, de las estructuras de las oraciones, esto es otra cosa importantísima. Todas los escritos están, o sea, los párrafos están conformados por oraciones, ¿cierto? Pero esas oraciones tienen que tener la estructura completa, entonces un sujeto, una acción y un complemento, ¿sí? Siempre debe haber sujeto, acción, más mitad y el resto es el complemento. Y punto. ¿Sí lo ven acá? Punto. Aquí empiezo, bueno, es una frase para iniciarlo, y empiezo oración, punto. Si ven acá, oración, punto. Aquí hay un close, o sea, close es que es frase y frase que unen toda una idea, pero si ven, aquí entonces hay una pausa que une esta con esta que está acá. Having a lunch or dinner at home is fine, comma. But it is more convenient to have something in a restaurant because you don't have to wash up. Entonces, si ven, hay tres oraciones, pero los separamos con la coma y con conectores. Acá está el but y acá está el because. Y punto. Entonces, si yo no quiero usar conectores, pues pongo simplemente el punto. Pero si esta idea quiero hacer una relación de contraste entre esta y esta, pues uso un conector. Entonces aquí también son muy importantes los conectores, los linking words, para unir precisamente las oraciones. Desde que ustedes tengan eso claro, hago una oración, sujeto, verbo, complemento, coma, si la quiero contestar con otra, o si quiero agregar algo más o una razón, utilizo conector y otra vez empiezo. Miren, sujeto, verbo, complemento. Muchas veces nos pasa con los estudiantes eso, ¿no? Entonces yo digo because don't have y se nos olvida el sujeto y dice, ay, pero es que yo ya hablé del sujeto arriba. No, tienes que volver a ponerlo. Eso sí, volver a poner el sujeto no significa que yo tenga que volver a poner, si es un nombre, entonces María, 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 María. No, tratemos de evitar esas repeticiones y utilizamos pronombres para evitar repeticiones de nombres, o puedo utilizar pronombres para reemplazar frases nominales también. Pero esto, si ustedes lo hacen de esta manera y a modo de párrafos también, donde cada párrafo tenga una idea clara, les va a ir muy bien. No sé si tienen alguna otra pregunta. ¿Gus, preguntas ahí? ¿No? ¿Gus? Bueno, es que aquí no estoy viendo, pero no, creo que Gus se fue. Aquí dice, el writing, las mayúsculas o minúsculas impactan en el examen. Claro que impacta.
pero puede hacer al menos uso de la hoja en blanco y lápiz. No, no puedes usar hoja y lápiz en blanco. Aquí creo que en el writing las no. mayúsculas o minúsculas impactan en el examen. Claro, eso es parte de la ortografía. Ortografía también tiene que ver con mayúsculas iniciales. Recuerden que siempre que ponemos un punto, debe ir la siguiente letra con mayúscula inicial. ¿Sí? Como aquí está aquí, bueno, cuando hay conectores no, pero por ejemplo, aquí que hay un punto, si ven, empezamos la oración y tiene que empezar con mayúscula, capital letter. Siempre que haya un punto tengo que empezar con mayúscula. Recuerden las palabras que tienen mayúscula, que son como las ciudades, los países, los meses, los días del año. Todas esas palabras que normalmente en español no tienen mayúscula, pero en inglés sí. Entonces recuerden, esas palabras, claro, eso es parte de la evaluación. Que ustedes, porque es que normalmente ahora uno ve que ni los nombres de los estudiantes se los escriben, les dan a uno el nombre del estudiante, pero sin mayúscula. Un nombre siempre tiene que ir en mayúscula. Si hablamos de un nombre en especial, de un restaurante, no sé, de una página, de una empresa en especial, por ejemplo, Berlitz, si ustedes ven, la primera tiene que ir en mayúscula. Eso debe estar súper, súper claro. No se les olvide eso de la ortografía, porque es algo que se ha olvidado mucho, pero es algo que se sigue evaluando. Me preocupa el hecho, dice Wilson Álvarez, me preocupa el hecho que nosotros mismos debamos llevar control del tiempo para saltar a una actividad a otra. Sí, digamos que eso es algo que tiene la prueba, esta prueba que es adaptativa, pero solo pasa en ese módulo de Reading y Listening, que es un módulo que es combinado, o sea, que tiene las dos. Las demás, pues tiene las partes y también ya tú eres responsable de realizar en 15 minutos esta parte, por ejemplo, en Writing, y continuar con la otra. Sí, digamos que aquí hay esa libertad. En Writing hay esa libertad de definir si yo me tomo un minutico más terminando, revisando mi Writing y quiero dejar entonces 29 minutos para la segunda parte del Writing. Pues y eso sí ya es decisión de ustedes, porque me imagino que también lo que quiere la prueba es que si tú quieres echar un vistazo, pues lo hagas sin que que vayas de pronto escribiendo y no terminaste de escribir tu nombre y ya se te va a pasar al otro lado. Eso lo controlas tú, pero por eso te decimos cuánto tiempo tienes para cada uno. En cuanto a listening y reading, sí, como la prueba es adaptativa, debes tener mucho cuidado, pero como yo les decía, no pasa muchas veces. O sea, pasa cuando el estudiante tiene muy buen nivel y empieza la prueba a decir, este estudiante tiene muy buen nivel, tengo que ponerle otra pregunta mucho más advanced, ¿sí? Como de un nivel mucho más alto, porque necesitamos comprobar que él sí tenga el nivel. Pero es solo en esos casos, no es que siempre les vaya a suceder, ¿sí? Normalmente la prueba los pasan a la parte de reading, es por si te llega a pasar, ¿sí? Aquí dice Andrés Ríos, redactar usando spelling de inglés americano y no británico puede dar lugar a una redacción incorrecta. No, tú puedes utilizar el británico o el americano. Si está aceptado en un diccionario, si está bien en el diccionario, no vas a tener ningún problema ni va a ser calificado como error. Vamos a continuar entonces con la parte 2. A ver que se me congeló la pantalla ya. Parte 2. Listo. Entonces esta es la parte del texto largo. Ustedes tienen 30 minutos, ¿sí? Pero pues si ustedes lo escribieron antes, también ya pueden finalizar antes ese módulo también. No es que sea obligatorio que tengas que durar los 45 minutos. Puede que haciendo el 20 te demores 10 y haciendo la segunda parte te demores 20. No hay ninguna penalidad por terminar antes. Se le pediría al candidato que escriba un mínimo de 280 palabras, entonces como ven, este es un texto largo. La mitad, que vale la mitad
del 50% del módulo de Writing. Los candidatos de Lingua Skills Journal deberán escribir un texto de al menos 180 palabras para un público amplio y es posible que se les pida que redacten otros textos de distinto tipo. Por ejemplo, reseñas, artículos o publicaciones en páginas web. No es que siempre te pidan hacer un mail. Este es un ejemplo. Por lo general se pide un mail, pero te pueden pedir un artículo, una reseña, ¿sí? Una publicación en una página, pero todo como a manera... Haciendo lo que usted no hace. ¿Sí? Podemos cerrar los micrófonos, por favor, que si escucho como ruidos de fondo. No sé si ya Gus se nos fue. Bueno. Voy a revisar que todos tengan el micrófono apagado porque después no me escuchan bien. Sí, creo que sí. Listo. Entonces, siempre lean, como les digo, lean las instrucciones. Aquí les va a aparecer entonces el tiempo que les queda con el relojito. Y aquí nos dan entonces la idea general de qué se va a tratar el texto. The town where you live has a website where local people can discuss local issues. You are concerned about the increase of in-car and truck traffic in the town and have decided to post your comment on the town website. Entonces esto es como un artículo, ¿cierto? Una publicación en una página. ¿Y qué debo hacer? Escribir mis comentarios en esta página. ¿Cuáles son mis comentarios? Aquí me dicen que yo estoy, cuál es la situación y qué es lo que me preocupa. Entonces, ¿qué me preocupa? El tráfico, ¿sí? Que el número de carros ha incrementado y pues el tráfico también ha incrementado. Entonces yo me empiezo a hacer la idea de cómo puedo y de cuáles pueden ser mis argumentos para contestar estos tres temas que están aquí, que son importantísimos. Write about why you think the amount of traffic is increasing in your town. What problems the increased traffic is causing in your town. How the amount of traffic in your town could be reduced. Entonces tengo que contestar a estos tres temas. ¿Y cuál es la idea? Que yo conteste con argumentos. Siempre, siempre con argumentos. Y siempre tener como una idea principal. ¿Cuál es mi idea principal? Pues aquí ya no la dan, pero igual yo tengo que redactarla. Normalmente eso en un ensayo se llama tesis, o como mi punto, mi main idea, que debe quedar al inicio. Yo debo decir, voy a hablar de esto, ¿sí? Para introducir a la persona en el contexto y de lo que voy a hablar de ahí para abajo. Entonces siempre tengo que decir una tesis o una main idea muy clara, pueden ser 2 o 3 renglones, pero ahí debe quedar. Y después empezaría a dar mis argumentos explicando esto. ¿Por qué creo que el tráfico ha aumentado? ¿O por qué crees que ha aumentado en tu pueblo? Pues yo creo que porque hay muchos carros, porque puede ser de pronto que el COVID, lo que estamos pasando en el momento, entonces haya hecho que la gente no quiere utilizar medios de transporte y entonces compren más carros, no sé, se me vienen ideas en la cabeza, ¿cierto? Pero entonces yo digo, explico esa idea que tengo. Entonces ya tengo 2 razones, dije 2 razones, ya tengo una. Voy a decir esa razón, como los carros han aumentado, pero yo tengo que decir por qué han aumentado. Siempre que tengo que soportar esa idea con un argumento de por qué han aumentado esos carros. ¿Qué es lo que ha hecho que aumente? Y así, lo mismo con los demás temas. Siempre expongo mi idea y lo soporto con argumentos. Recuerden que es importante soportar con argumentos una idea y no es repetir como lo mismo. Yo tengo que ver que tengo que ser concisa y digo algo y ya paso a lo siguiente. No es como vuelvo a decir lo mismo, vuelvo a decir lo mismo, porque a veces como uno como que se queda reiterado diciendo lo mismo en otras palabras. No, esa no es la idea. Aquí hay un ejemplo.
A ver si reacciona mi equipo ya. Entonces, estos son esto es un ejemplo. Sí, acá está. Como ven, esta persona utilizó un párrafo largo. Puedo utilizar párrafos, varios párrafos, un párrafo, por ejemplo, para cada uno de estos temas que me piden, o puedo utilizar un párrafo grande. Pero en ese caso, si yo utilizo párrafos grandes, entonces tengo que conectar las ideas. Si ven aquí, por ejemplo, está el first. Entonces digo, primero, entonces doy mis argumentos, ¿no? There are 3 reasons. Doy 3 razones del por qué esto. 3 razones y empiezo con la primera razón, explico, por aquí debe haber la segunda, second reason, y entonces si digo que hay 3, tengo que dar una primera, una segunda, una tercera, ¿cierto? And the last reason, y utilizo entonces el conector last. Tengan en cuenta todo esto y cómo organizo yo las ideas, porque eso hace que la coherencia y la cohesión pues estén bien y funcionen para que la persona que lo lea entienda. Es muy importante. Aquí entonces vamos a hablar de los tips, los mismos tips de la parte 1 que yo ya les había hablado, de leer siempre al final, dejen un tiempito para leer su texto, revisarlo, leerlo como si fuera una persona que lo va a leer por primera vez y no sabe nada de lo que tú estás pensando. Exponer tu tesis o posición sobre el tema siempre al inicio. Mira, entonces, si leemos, dice, hello, recently, I'm concerned about the increase of cars. Ya de una vez está diciendo qué es lo que le pasa, qué es lo que lo tiene preocupado. This explosive increase of cars is causing air pollution, noise, and traffic accidents. Y da soportes de que, o sea, yo me estoy preocupando por esto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está causando esto? Entonces, doy opciones. Y después digo, I think we have to put brake on this increase. Y doy una solución al problema. ¿Sí ven? No es simplemente quejarme o decir que está sucediendo algo, sino también qué se puede hacer para mejorarlo. ¿Sí? Y ahí está mi objetivo. I think we have to put brake on this increase. To stop this increase, we have to know the reason why this increase is happening. There are 3 reasons. Entonces digo, lo propongo, pero doy las razones de por qué está sucediendo esto. Listo. Y entonces empiezo a enumerar las razones y termino. These days, the price of gasoline is falling so rapidly. I think the price of gasoline should be fixed in order to reduce this lorry traffic. Y doy la solución aquí al final, ¿sí ven? O sea, aquí doy todas las razones del por qué mi preocupación, pero al final siempre doy la solución. Entonces, yo aquí digo, creo que se puede cambiar, pero ¿cómo se puede cambiar? Y al final doy una solución. Normalmente siempre van a tener una situación, piensen en eso. Entonces yo digo, doy mi tesis porque estoy preocupado o sobre qué voy a hablar, cuáles son las razones, las expongo, doy argumentos y al final doy una solución. ¿Sí? I think the price of gasoline, bueno, I hope metro companies and municipality will be checking my comment. Tips, exponer tu tesis o posición sobre el tema, debes dar los argumentos necesarios para apoyar tu tesis o idea principal. Cada argumento debe ir un párrafo, utilizar conectores que denoten la organización y conexión de las ideas, first, second, last, ya los había hablado, y evitar la repetición de frases innecesarias. Hay veces decimos como, people have to, and they have to, because we need to, we have to, y esa repetición del have to, ya 3 veces, ya es repetición. O si utilizo el and, ya es repetición. Revisen que no utilicen, que a veces se me da un conector y el because, no, piensen en, consejo que les doy, háganse un repasito de conectores. Uno entra a Google y empieza y dice como linking words y use of linking words y en Google te salen todos los que quieran los usos y ves, porque hay veces que nosotros no salimos del because, del and y del but, ¿cierto? Pero hay muchos otros conectores.
Entonces, conozcámoslos, aprendámoslos a usar, ensayemos, practiquemos, para que no cometamos ese error de repetir y repetir conectores o palabras dentro del texto. Vamos a ver si hay alguna pregunta en el chat hasta acá. No Hasta el veo. momento no tenemos. No hay, ¿cierto, Gus? Listo. Si ya termina, si yo ya leí todo y estoy segura, entonces next, ¿no? Next y end of the test, porque aquí ya terminarías el texto. Son solo 2 preguntas en la parte de writing. Aquí, entonces les puse, siempre me gusta mucho este tipo de gráficas. Esta es una estructura básica de cómo hacer un essay, o sea, un ensayo, ¿sí? Cierto que un ensayo es más formal, pero por lo menos nos da como esas claves, ¿no? Que igual todos los textos, así no sean formales, deben cumplir con esto. Con unos, como con unos statements, con mis ideas y mis puntos de vista generales, con la tesis que les decía, como yo creo esto y creo que se puede hacer esto. Y empiezo a trabajar en las razones ahí abajo sobre lo que dije de mi texto, de mi tesis. Poner los puntos, como los puntos más importantes, como dejarlos claros. Y en el cuerpo, siempre puedo tener 1, 2 o 3 párrafos explicando. Aquí sería entonces la parte de los temas que yo tengo que explicar, ¿sí? Entonces aquí habría un espacio para cada uno de ellos, un párrafo para cada uno de ellos. Recuerden que no es obligación que sea 3 párrafos, puede que sea uno largo como el que vimos en el ejemplo, pero sí, si es uno largo debe tener conectores y debe estar organizado. Entonces, si ven, aquí dice support 1, support 2, support 3. Normalmente en un ensayo se piden 3 argumentos a una idea. Aquí no estamos pidiendo 3, pueden ser 2, pero sí deben haber argumentos para cada idea que yo dé. Y la conclusión, ¿sí? Como volver a decir, yo creo que, o sea, yo arriba lo dije, pero otra vez lo digo, yo creo que se debe hacer esto porque ta. O sea, no, obviamente no con las mismas palabras, pero sí volver a decir, recalcar mi punto de vista, hacer como un resumen de lo más importante o dar lo que nosotros dijimos, una solución y un comentario final. Es como el comentario que yo sé que la persona acá, el ejemplo, como ojalá lo vean las personas que pueden hacer el cambio, ¿sí? Aquí les doy unos links de práctica que la página de Cambridge nos sugiere. Entonces se los dejo aquí en la presentación también para que ustedes puedan trabajar en casa con todo el tiempo y con toda la tranquilidad. Y también les doy el link del ebook, que también es un libro guía, pero creo que es un libro que se debe pagar, pero pues ahí está. Me imagino que tiene muchísimos más ejercicios que también se pueden hacer. ¿Alguna pregunta hasta acá? Para continuar ya con el módulo de speaking. No hay preguntas. Ok, bueno, entonces vamos a continuar con el módulo de speaking. Las pruebas de expresión oral de Lingua Skill Business, bueno, business en este caso general, son evaluadas por examinadores humanos o tecnología de calificación automática de vanguardia, conocida como calificación híbrida. Los resultados están disponibles en 24 horas. Están en 24 horas, pero pues ustedes no los verán en 24 horas porque como ya les dije, los resultados van al centro de lenguas. El módulo Speaking consta de 5 partes. Vamos a ver esas 5 partes. Bueno, primero quería ponerles esta imagen porque cuando ustedes inician el módulo van a ver esta que es como la introducción y es para que ustedes verifiquen su sonido y su micrófono que les esté funcionando. Siempre si les sale este letrerito, ¿sí? Deben dar permitir.
y recordar esta decisión para que ya no les esté preguntando eso. Pues creo que normalmente si ya lo hacen una vez, pues ya no les va a preguntar en todo el examen. Y aquí, entonces hay una parte en que yo doy clic acá abajito y tengo que grabar esto que dice acá. Hello, I'm taking a speaking test on a computer. Va a empezar a, se va a demorar un poquito y te va a decir que está esperando a tomarme mi audio y después te va a dar un clic que te va a decir, listo, tomamos tu audio y tú lo vas a escuchar, te vas a poder escuchar y eso te va a decir que ya te está tomando bien el audio y si puedes escuchar, pues ya está escuchando y te está grabando tu voz. Entonces ya puedes estar tranquilo de que las dos funciones que vas a necesitar para esta prueba pues están completas y puedes continuar con el examen. Es importante pues que si tienes aquí problemas lo digas a la persona que te está guiando antes de comenzar el examen. Tipos de preguntas, tareas del módulo Speaking. Entonces aquí vemos los tipos de preguntas. Como les dije, son 5 tipos de pregunta. Vamos a empezar con el primero, que es entrevista. Y se llama entrevista porque te hacen unas preguntas súper fáciles de información personal. Entonces te preguntan, ¿cuál es tu nombre? What's your name? Where are you from? Do you work? Preguntas súper fáciles. ¿Cuál es mi sugerencia acá? Entonces, en lo posible dar respuestas completas con oraciones completas. No es como, what's your name, Vivian? No, la idea es que yo diga, my name is Vivian Valderrama Torres. ¿Sí? Hacer como, where are you from? Colombia. No, hagámoslo completo. I'm from Colombia. Para que también quede un poquito más larga esa respuesta. Y utilizar, pues que vean que nosotros podamos utilizar una oración completa. Entonces, esta parte 1 es de 8 preguntas, vale el 20% de la puntuación, son 5 partes, cada parte vale el 20% de la puntuación. 8 preguntas, vas a escuchar cada pregunta y responderla después del tono. Entonces aquí cuando dice listen, estás escuchando la pregunta, apenas termine la pregunta, se va a dar clic aquí speak y tú debes empezar a hablar después de que escuches el tono. Para las preguntas 1 a 4, tendrás 10 segundos para contestar. Como son preguntas tan cortas, por ejemplo, tu nombre, tu nacionalidad, pues es muy corto lo que tengo que decir, solo me dan 10 segundos. Es tiempo suficiente para contestarlo. De las preguntas 1 a la 4. De las preguntas 5 a la 8, ya te piden un poquito más de información. Y por eso vas a tener 20 segundos para hablar. Esas preguntas de las 5 a las 8 son como, would you like to live in another country? Por ejemplo, ¿te gustaría vivir en otro país? ¿Qué les aconsejo aquí? Sí, entonces yo puedo decir sí o no, bueno, como quieras. Pero siempre debo dar una razón a esa respuesta. Siempre, siempre, siempre. Y tratar de hablar durante todos esos 20 segundos. No dejar un espacio libre. Siempre, siempre. Yes, I would like to go, or I would like to live in New York because I think it's a multicultural city. I love the people. Bueno, whatever, lo que quieran seguir hablando, pero seguir hablando. No parar. Utilizar todos esos 20 segundos. Sigamos, hay preguntas hasta acá. Aquí está el volumen, entonces yo también puedo, si lo escucho muy suave, aquí puedo cambiar el volumen. Recuerden que pueden utilizar el volumen de aquí o el del computador, ¿no? Gus, ¿hay preguntas? No veo preguntas en el chat. Listo. Seguimos con la parte 2 del speaking, que es leer en voz alta. Entonces, como es leer en voz alta, a mí me parece súper chévere porque no tengo que pensar en qué contestar. Esta parte es chévere, me gusta. Además, no la había visto en otro examen.
Aquí lo que debemos tener en cuenta es vocalizar muy bien. Bueno, eso lo tenemos que tener en cuenta en todas las respuestas que demos. Hablar claro, hablar en un tono no muy suave, ¿sí? Hay veces como que por el miedo yo hablo así como, the library is closed. No, the library is closed. No, the library is closed for staff training until 11 a.m. Con seguridad, claro, conciso, ¿sí? Y en un tono tal vez un poco alto para mí, para que te escuchen, no gritando, pero sí haciéndolo fuerte para que se escuche bien y para que la grabación quede bien hecha y puedan hacer la evaluación. Bien, y no es como que si yo hablo con pasito como con miedo, entonces obviamente el evaluador dice, no, esta persona no está segura, no le entiendo, habla como dice uno coloquialmente, como entre los dientes y no entiendo bien y entonces ahí yo no estoy vocalizando. Importante, son 8 oraciones en las que yo tengo que simplemente leerlas. Aquí donde dice speak, siempre me aparece speak porque yo simplemente tengo que leerlas. ¿Qué más es importante aquí? Vale el 20%, como les había dicho. Y los tips, leer claro, pausado y con buena pronunciación y vocalización. Lo importante aquí no es leer rápido. Se puede leer pausado porque si ven, son oraciones cortas. Entonces, tómense el tiempo de leerla bien, no de afán, porque a veces cuando uno lee de afán, no vocaliza bien. La parte 3 se llama turno largo. Tenemos una pregunta, ¿cierto? Germán Rodríguez, voy a estar usando en la interlocución de la primera parte, ¿no se visualizan las personas o se debe usar la cámara? Siempre ustedes deben tener la cámara prendida todo el tiempo durante el examen porque la persona que los acompañe debe estar monitoreándolos todo el tiempo. ¿Ok? Creo que, no sé si tenga alguna, porque en la interlocución de la primera parte no se visualizan las personas. ¿Cuáles personas? ¿Ustedes los candidatos? Que no te entiendo bien. Si me preguntas que si se debe utilizar cámara todo el tiempo, sí. Germán. Y Edgar. Ah, ¿con quién se está hablando? No. Esta es una grabación. Una grabación te va a leer las preguntas y tú las contestas. Digamos que no está una persona haciéndote la entrevista, no. Es una grabación, tú vas a escuchar una grabación. Edgar Delgado, la programación de exámenes inicia en el día de mañana, 15 de julio, según entendí. Eso con referencia al tiempo de estudio para preparar el examen. En ese caso solo se tendría el día de hoy para ello. Gus, ¿hay para mañana? Creo que hay al viernes, ¿no? Es pasado mañana, viernes y sábado. Gus, se fue Gus. Es que Gus está más enterado de las programaciones. No sé si a ti ya te llegó, a quién le llegó mañana, pero lo que Hola, entiendo... discúlpame. Hola. Me preguntas que estoy en otra llamada. Tranquilo. Es que me hace la pregunta Edgar Delgado, que si la programación de exámenes inicia en el día de mañana 15, por lo que tengo entendido empiezan es el viernes. Empiezan el viernes, espérame, ya verifico, no sé que alguien haya dicho lo contrario. No, empiezan desde el 16, empezamos los exámenes. 16 y 17, que es el sábado, ¿no? Exacto, son el 16, el 17, el 19 y ya. Es esta primera fase. Sí, entonces pues en ese sentido tendrías 2 días para hacer un repasito. Por eso igual ahorita vamos a hacer unos simulacros también para que ustedes conozcan, como que ustedes se den el tiempito de hacerlo. Y igual pues también les puse ahí las páginas de práctica para que entre ahí mañana lo trabajen. En realidad, si ustedes tienen claro los tipos de pregunta, no es
Y pues si uno ya sabe su nivel, ya es más fácil que le vaya bien, o sea, porque ya tú sabes qué es lo que te van a preguntar, ¿sí? Cómo son los tipos de preguntas. ¿Con quién se está hablando? Ok, gracias, Germán. Así ya. Te contesté. Listo. La parte 3, que es el turno largo. Turno largo significa que yo voy a tener que hablar durante 1 minuto. Ya no son 20 segundos ni 10 segundos, son 1 minuto. O sea, ya tengo que pensar en qué voy a contestar, dar razones y me dan unos temas para contestar, como están aquí. Entonces dice, tendrás 1 minuto para hablar de un tema. Primero vas a tener 40 segundos para leerlo y prepararlo y lo que tú vas a decir, y luego vas a tener 1 minuto para hablar. Por favor, speak, es lo que yo les decía, hablen todo el tiempo que tengan, no paren, es importantísimo. Si tienen 1 minuto, hablen durante todo el minuto, no se queden callados, eso es súper importante. Entonces aquí me dan el tema, talk about a practical skill you would like to learn. You should say what practical skill you would like to learn, how you would like to learn this practical skill, how difficult you think it will be to learn this skill. Entonces tengo que decir estas 3. Voy a pensar, ¿sí? Tengo 40 minutos, segundos, para pensar qué puedo contestar aquí. Entonces aquí, ¿qué es lo que tengo que tener en cuenta? La palabra clave. ¿Cuál será la palabra clave de eso? De esto. Skill, ¿cierto? Habilidad. Tengo que pensar en una habilidad que quiero aprender. No sé, quiero aprender a pintar. Listo, ya tengo claro que es pintar. How would you like to learn this practical skill? ¿Por qué quiero aprender a pintar? Que siempre me ha gustado, porque lo hacía de niño y lo dejé, porque bueno, y ahí empiezo a hablar y hablar sobre eso. Y finalmente, que no se nos puede olvidar contestar esos 3 temas. How difficult you think it will be to learn this skill? Entonces, ¿cuál es siempre leamos rápido, pero veamos las palabras claves. ¿Cuál será la palabra clave? Difficult. Me están preguntando cuál creo que serán las dificultades para mí de aprender. Que siempre como que si he intentado pintar, para mí que ha sido difícil para pintar cuando pinto. ¿Sí? Entonces, piensen en eso. Siempre me gusta esa parte que es como difficult, porque esas palabras como difficult, concern, todas esas cosas ayudan a que se me abra la mente, ¿no? Complain. Entonces, si me dicen, no, tienes que quejarte sobre algo, siempre piensa en quejarte. Cuando uno piensa en quejarse, le salen un montón de ideas. Cuando uno piensa en dificultades, le salen un montón de ideas. Siempre piensa en eso, dificultades, preocupaciones, algo que no me guste, y de ahí me pego para empezar a hablar, ¿sí? Le conceden 40 segundos, bueno, aquí yo ya he hablado de esto. Lo que les había dicho, 20% vale esta parte. Entonces, esta es una sola pregunta, pues porque nos está tomando 1 minuto para contestar. Esta parte solo es de una pregunta. Vamos a la parte número 4. Lo que les decía de los tips, usa los 40 segundos para tomar notas de palabras clave sobre las ideas que te ayuden a organizar tu respuesta. Pero estas notas tienes que hacerlas en la mente. Recuerda que no vas a poder escribir en ningún lado. Y recuerda que el inglés hablado no es lo mismo que el escrito, por lo que es aceptable que se repitan algunas palabras para encontrar la palabra correcta. Esto no es como yo les decía en writing, que eviten bueno, normalmente sí hay que evitarlo, pero digamos que si dices 2 veces sí, no va a ser terrible, porque es normal que cuando tú estás pensando, pues también estás organizando tus ideas. Tipos de preguntas, tareas del módulo Speaking, parte 4. Entonces esta es la parte 4. En esta parte nos muestra siempre va a haber una imagen, ¿sí? Como para guiarme, y ya me dan una situación. Vas a tener 1 minuto para dejar un mensaje a una persona, a un amigo que habla inglés sobre la imagen que vemos aquí. Primero tienes 1 minuto para mirar la información y preparar lo que vas a decir.
y luego vas a tener 1 minuto para dejar el mensaje. La información visual estará en la pantalla. Por favor, habla todo el tiempo, lo mismo. Entonces tienes que pensar en cómo utilizar toda esta información de aquí para hablar. Si no la puedes ver, entonces aquí siempre mira que aquí hay una barrita, ¿sí? Bajas y puedes ver toda la imagen, porque aquí falta en la imagen. Y nota la situación. Your English speaking friend wants to buy a cycling jacket and has asked for advice. Entonces, siempre miremos en las palabras claves. ¿Qué será la palabra? ¿Cuáles serán las palabras claves acá? Cycling jacket, ¿cierto? ¿Qué es lo que quiere? Una chaqueta para montar bicicleta. ¿Y qué es lo que tengo que hacer yo? Dar una sugerencia. ¿Cómo es que decimos eso? Advice en español. Recomendación. Entonces, ya sé cuáles son las palabras claves, ya tengo la idea de qué es lo que voy a decir. Miro la imagen y me muestran 2 chaquetas. Entonces, obviamente me muestran qué tiene esta en cuanto a esas características. Las características, las estrellas que tiene cada una. Y yo, con esta información, voy a hacer mi sugerencia. Entonces, ¿cuál es la idea? Hablar de pros and cons, ¿cierto? ¿Qué sería lo bueno de esta? ¿Qué sería lo bueno de esta? ¿Qué sería lo malo de cada una? Y al final, importantísimo, como doy un advice, como doy una recomendación, debo tener una decisión, ¿cierto? Debo decir, o creo que la mejor es esta, porque cumple con lo que tú necesitas, porque tú necesitas, no sé, me invento que tú quieres que sea waterproof porque tú vives en Seattle y llueve mucho. No sé. Siempre piensen en argumentos. Siempre tengo que dar un argumento. ¿Por qué creo que debe ser la amarilla o por qué creo que debe ser la azul? The Stay Dry Jacket, que es la azul, o the BC Jacket. Entonces, siempre tengo que tomar una decisión en este tipo de preguntas. ¿Sí? Y dejar clara la decisión. En este caso, pues la decisión debe ir en el advice, ¿cierto? This table shows product reviews for 2 cycling jackets. Sí, ya vimos que entonces, ¿qué es lo que nos muestra la imagen? 2 chaquetas y las características de las chaquetas, y abajo creo que están los precios también, entonces también puedo hablar de economía, cuál es más barata y de las características. Se muestran al candidato uno más gráficos, por ejemplo, un cuadro o diagrama o una hoja informativa sobre los que deben hablar durante 1 minuto. Se le concede 1 minuto para prepararse. Una sola pregunta también y vale el 20%. Este ya viene siendo el cuarto y esta es la final. Bueno, los tips. Siempre tomar una decisión, lo que les dije, y argumentar la decisión, como les escrito acá, a argumentar la decisión con las razones tanto positivas como negativas de la situación. Siempre argumentar. Tipos de preguntas, tareas del módulo Speaking. Parte 5. Se llama actividad comunicativa. Sí, esta exige, ya es la última, exige un poco más. ¿Sí? Dice, you will have 5 seconds about a topic. First, you have 4 seconds to reach the task. After you hear each question, you have 20 seconds to give your answer. Please speak for all time you have. Estas son, digamos que es un poco más larga, pero ya no es el long term que tienes que hablar por 1 minuto, sino son 5 preguntas, debes contestarlas, pero debes contestar las 5 preguntas sobre un tema en específico. Por ejemplo, acá está. Y vas a escuchar además. Hay una persona que es el entrevistador y te está dando el tema. A journalist is writing a magazine article about people's attitude to technology and the internet. He wants to find out your opinion about technology and the internet. Entonces, si él quiere conocer mi opinión, obviamente me va a preguntar sobre esto.
He will ask you questions about useful technology in daily life, having the newest technology, social media, online advertisement. Entonces tengo 40 segundos para leer esas preguntas, esas palabras claves, ¿sí? Useful technology in daily life, como cuál será la tecnología ahora. Useful, pienso en algo, ¿sí? No sé, celulares. Having a newest technology, la última tecnología. Social media, de pronto relacionarlo con social media, sí, tiene que ver. Pues fíjate que si decimos celulares, también lo podemos unir con social media, porque en los celulares podemos tener muchas aplicaciones, redes sociales y eso. Online advertisement. Y entonces también pienso en qué puede ser y que puede estar conectado con online advertisement, como qué propaganda encontramos online sobre esta tecnología. El candidato expone su opinión en forma de respuestas cortas sobre 5 preguntas relacionadas con un tema. Te permiten disponer de 40 segundos para prepararse. Y la puntuación son 20%. Aquí te dan entonces el tiempo para escuchar, ¿sí?, el tema, la pregunta, pensar y contestar. ¿Cuánto tienes para contestar? 20 preguntas, 20 segundos. Importante, hablar durante todos los 20 segundos. ¿Veo preguntas? Ricardo, ya que hay alguien monitoreando la prueba, ¿esta persona no podría avisar cuándo cambiar de módulo? Claro, esta persona va a estar capacitada también para estar pendiente de eso. Entonces usted le puede decir, mira, ya llevo 45 minutos y me siguen saliendo preguntas de listening. Y él te va a decir qué hacer o te va a estar pendiente también de ti. Esos tiempos del speaking también tienen el reloj visible indicando lo que cuenta, lo que queda. Claro, bueno, en realidad pues tienes el reloj de cada pregunta, ¿no? Aquí está, mira. Normalmente toda la prueba de speaking se demora 15 minutos y no pueden ser más. ¿Por qué? Porque tú tienes ese tiempo para contestar en speak. Cuando dices speak, vas a tener aquí, por ejemplo, 20 segundos y ya tienes los 20 segundos y automáticamente te va a pasar a la siguiente pregunta. Y así, y así, y así. Por eso no te vas a poder demorar más de los 15 minutos, porque te va a seguir pasando, ¿ves? Aquí, en cada parte. A no ser que entre parte y parte quieras esperarte, pero después de que tú ya termines acá las 5 preguntas, pues ya deberás darle en test, ¿cierto? Porque pues ya no hay nada más que hacer. Entonces, este listening, en realidad, el reloj está acá, en cada pregunta que te den. Los tips: lee muy bien los temas y piensa en tus posibles respuestas. Habla con oraciones completas y durante todo el tiempo posible. Piensa en eso siempre, dar oraciones completas, dar ideas completas. Muchas veces empezamos a hablar de algo y no finalizamos la idea. Eso nos pasa mucho, si sea en español, ¿cierto? Entonces es como, tengo una idea, la voy a decir y voy a completar cuál es mi idea y después doy el argumento. Pero, importante dejar claro cuál es la idea. Habla con oraciones completas y durante todo el tiempo posible. Trata siempre de agregar información adicional a la pregunta que te realicen. Lingua Skill Speaking. Bueno, este es por si lo quieren bajar. El criterio de evaluación para el speaking, que está ahí en la página y lo puse también aquí para que ustedes lo bajen si quieren. Les da como el criterio que debe hacer una persona según cada nivel del marco común europeo y también los va a ayudar a revisar cómo o qué criterios va a tener el evaluador para evaluar tus respuestas. Y aquí en práctica tenemos un link que también nos lo sugiere la página para que ustedes practiquen speech. Entonces van a poder grabar su voz, les da un feedback de su pronunciación y de su fluidez.
Y bueno, ya empezamos